Capítulo 32. La segunda venida. No puedo creer que me lo haya perdido. Vosotros dos os besáis y yo no estoy para ver. Hermione se sonrojó. Luna, no nos besamos. Solo fue un beso. El resto de sus amigos resoplaron todos. Hermione y Rea apenas lograron decir palabra en Año Nuevo por todos los buenos deseos y las bromas de sus padres. Rea se había quedado dormida en el sofá del salón antes de que su elfo doméstico, Creacher, la apareciera escaleras arriba y en su habitación. Hermione pasó la mañana siguiente mirándose en el espejo, intentando ver si había soñado el beso o si había sido real. Que Nixa apareciera en su habitación y le dejara una rosa roja y una pequeña caja era una clara señal de que no había estado soñando. El regalo había sido algo que Rea había encargado para Hermione por Navidad, pero le preocupaba que fuera demasiado atrevido por su parte como regalo de Navidad. Sin embargo, como estaban cortejando, Rea no veía razón para no enviarla. Era una pulsera hecha de hilos de cuerda negra que se sentía fría al tacto, con dos amuletos de plata atados, uno un libro abierto y el otro una luna creciente. Hermione podía sentir algunos encantamientos sobre él. Así que ahora estaba en el expreso de Hogwarts de regreso al castillo y rodeada de sus amigos. Todos menos Luna la observaron a ella y a Rea anoche. Daphne se rió. Claro que no fue un beso, desde luego no os tuvisteis los labios hasta que os quedáis sin aire. Luna chilló de alegría. Por favor, dime que hay fotos. Hermione se sonrojó mientras Daphne sonreía con suficiencia y Susan sacaba una foto. Me lo revelé anoche. Hermione se levantó de un salto, intentando detener a sus amigos mientras todos se reían, con Susan negándose obstinadamente a publicar la foto. Finalmente, Luna lo consiguió y volvió a chillar cuando Hermione se dejó caer en su asiento, agotada. Me alegro tanto por vosotros dos. La chica de Gryffindor se sonrojó. Gracias. Aún tenemos cosas que discutir, así que quizá pida un poco de privacidad esta noche. Susan alzó una ceja. ¿Esa conversación es con o sin ropa? El indignado sue de Hermione provocó risas cuando se abrió la puerta de la cabaña. Draco asomó la cabeza. Buenos días a todos. Llaman a los prefectos del tren para que revisen a todos. Ah, y enhorabuena de nuevo, Hermione. ¿Mi primo ya te ha enviado algo? Hermione sonrió ampliamente y se echó la manga hacia atrás, mostrando la pulsera y los amuletos. Esta mañana me envió esta pulsera y una rosa roja. La chica ahumó mientras Draco asentía, aunque parecía preocupado. ¿Qué, quieres hablar en público sobre la relación? Porque llevar eso en el brazo hará que mucha gente empiece a hacer preguntas. Hermione frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Claro, está encantada, pero no apunta a Rea, ¿verdad? Daphne intervino. No directamente, pero ningún chico o chica de la facción de la luz daría una pulsera así como regalo de cortejo, lo que podría hacer que tu estancia en Gryffindor sea desagradable. Bueno, más de lo que es ahora mismo, al menos. Hermione frotó los hilos negros, sintiendo cómo la magia en ellos reaccionaba y se calentaba un poco. Yo, no quiero causar más problemas, pero no puedo simplemente no ponerlo. No quiero hacerle daño a Rea. Luna parecía pensativa antes de que a Susan se le ocurriera una idea. Llévalo como tobillera. Es una especie de tradición mágica también, así que es perfecto. Draco asintió, eso funciona. Mejor que un collar, eso seguro. Voy adelante a comprobar cómo están los Slytherin, vosotros, prefectos, preparaos para hacer vuestras rondas. Salió de la cabaña, cerrando la puerta tras de sí. Hermione levantó la pierna derecha y empezó a quitarse el zapato. Entonces, ¿qué tradición es esta? Susan se sonrojó. Es un poco un secreto a voces. Si llevas un regalo de cortejo en el tobillo, admites estar atado a una persona pero no lo llamas la atención. Si está en la muñeca, es un paso adelante, diciendo que no te esconderás pero tampoco se notará. Llevarlo colgado al cuello es como decir que los quieres y que no te importa quién lo sabe. Un collar se considera lo mismo que un anillo de compromiso, básicamente diciendo que no tienes dudas. Hermione tarareó mientras se ponía la pulsera sobre el pie y hasta el tobillo. En cuanto la soltó, se encogió hasta quedar mejor en su pie. Una parte de ella estaba triste por no poder presumirlo, pero al menos evitaba que ambos tuvieran que lidiar con demasiadas preguntas. Después del intento de Henry de invitarla a salir en Nochebuena, estaba segura de que su relación con Rea le causaría muchos malos sentimientos. El banquete al inicio del nuevo trimestre fue agradable y ruidoso, mientras todos compartían sus historias de Navidad y Yule. Henry se sentó, pero a una distancia más respetuosa de ella, lo que hizo que Neville y Ron los miraran a ambos.
Hermione negó con la cabeza y siguió comiendo, lanzando miradas furtivas a su novia. Rhea llevaba un atuendo más formal, parecido al uniforme de Hogwarts, pero con un corte diferente y un abrigo en lugar de túnicas. Su chaleco era azul y bronce, mostrando los colores de su familia Ravenclaw, aunque la chaqueta que llevaba definitivamente no era típica. Tenía el mismo tono oscuro que su atuendo formal y la pulsera que recibió Hermione. Hermione frotó el tobillo con la otra pierna y ahora podía ver que podría haber apuntado a su relación si alguien prestara atención a los detalles. Ya avanzado el cenar, Rhea se levantó y subió al estrado del presidente. Estudiantes de Hogwarts, tengo un asunto de última hora que quiero tratar con vosotros. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar del intento de ataque a Azkaban y de la muerte de varios presos. Para que quede claro, no quiero que nadie haga acusaciones sobre sus compañeros o sus familias. El Dumble está a cargo de la investigación sobre el ataque y, aunque algunos se alegrarán por la muerte de los internos, por favor sean respetuosos. A pesar de sus acciones, eran padres, parientes y familiares de las personas sentadas en este salón. Sus crímenes fueron suyos, pero la muerte de la familia nunca debe celebrarse. Que los muertos descansen y los vivos la mañana. Gracias. El personal aplaudió solemnemente, al igual que muchos estudiantes, haciendo que Hermione mirara a su alrededor. Henry y Neville no parecían contentos. Deja que un Black no diga nada sobre Voldemort liderando el ataque. Dumbledore lo informó al ministerio, pero el ministro sigue con la cabeza enterrada y el Dumble solo calificó el ataque de probablemente cometido por mortífagos y simpatizantes. Está dejando a los estudiantes vulnerables. Hermione frunció el ceño. ¿No contarles a los estudiantes les dejó vulnerables? ¿O era otra cosa? Rhea podría estar manteniendo la calma. El profeta ya informó del ataque y de las palabras de Dumbledore, aunque no lo trató exactamente como hechos. Todos los que creen lo saben y ella no quiere involucrar a los estudiantes. Henry resopló, con Dumbledore fuera de Hogwarts, ahora está más vulnerable que nunca. Quizá deberíamos preparar a los estudiantes, no mantener las cosas en secreto. A Hermione no le gustó cómo sonaba eso. Le hizo pensar en las preocupaciones de Rhea sobre los niños soldados. Rhea odiaba la idea de poner a los niños en la línea de fuego o incluso de hacerles pensar en conflictos. Su club de defensa contra las artes oscuras se fundó con la idea de enseñar a los niños las habilidades necesarias para cuidarse a sí mismos, pero dejar claro que es en defensa cuando todo lo demás falla. Henry parecía quererlo menos para la defensa y más para el ataque. Henry, somos niños. Todos somos solo niños. El Dumble está haciendo su trabajo y ahora cuenta con mejor personal que hace años. No hace falta que nos involucremos todavía. Henry la miró. Hermione, ya estoy involucrado. No puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Hermione negó con la cabeza, eres un chico de 15 años en el colegio, mientras Voldemort probablemente está en su mejor momento, no hará ninguna diferencia. Henry empezó a enfadarse, su voz subía. Soy el niño que vivió, Hermione. Depende de Dumbledore, la orden y mía vencer a Voldemort. Nadie más puede. Hermione miró a su amiga, profundamente preocupada. Esto me parecía incorrecto y peligroso. ¿Cómo puedes estar seguro? Quizá Amelia Bones podría hacerlo, o incluso Ojo Loco. ¿Por qué tiene que ser tú? Henry negó con la cabeza, no puedo decir más, Hermione, no sin un juramento. Hermione se mordió el labio pensativa. Podría jurar y averiguar por qué Henry está tan empeñado en que sea él, pero si lo hiciera, podría verse obligada a no contárselo a nadie. Ni siquiera a Rhea. La idea de verse obligada a guardar más secretos a su novia la preocupaba. Rhea era paranoica, pero nunca permitía que los demás hicieran daño. Puede que Henry no sea paranoico, pero los secretos que Dumbledore le obliga a guardar podrían causar daño a otros. Los secretos de Dumbledore ya habían sido responsables del dolor de Alley. Hermione se negó a formar parte de eso. Entonces lo siento, Henry, pero tengo que seguir creyendo que no es tu trabajo. No juraré nada más. Henry la miró, con decepción en el rostro. Pensé que confiabas en mí, Hermione. Suspiró, sintiendo cómo su amistad con Henry cambiaba. No sabía si era algo bueno o malo. También confío en el Dumble y en las personas que se encargan de la situación que no podemos ver y que no intentan ser vistas. Hasta ahora, Voldemort ha liderado un asalto fallido. Podría pasar una y otra vez. Perdió el control de la facción oscura y la mayoría de sus seguidores anteriores han desaparecido. No hay razón para pensar que no pueda ser detenido, y mucho menos que pueda ganar. Henry negó con la cabeza.
¿De verdad no lo ves? Los oscuros son ahora más fuertes. Voldemort hará que escuchen y será una guerra abierta. Hermione sintió que el corazón se le hundía. Draco y Daphne le habían dicho que la oscuridad apoyaba mayormente a Lucius Malfoy y que los pocos que seguían leales no podían hacer mucho para avanzar en el plan de Voldemort. Las nuevas medidas de seguridad en el ministerio mantenían a los espías alejados tanto de la orden como de los mortífagos. Esto quedó claro en los informes del Wisengamot y las noticias, que han sido sometidas a un mayor escrutinio con las nuevas leyes de responsabilidad y desinformación aprobadas en noviembre. Incluso Rita limitaba sus informes a historias más reales, aunque todavía le encantaban los cotilleos y los eventos sensacionalistas. Henry proyectaba las palabras de Dumbledore sin importarle lo que realmente ocurría o se decía. Veía a la oscuridad como enemigos en lugar de como personas. Su conversación terminó ahí, mientras Hermione intentaba decidir a quién hablar sobre la situación de Henry. Tendría que decírselo a Rhea, pero también tenía que hablar con personas que pudieran ayudarle. Quizá la profesora McGonagall o Lily Potter podrían cuidar de Henry. Rhea se sentó, con mariposas en el estómago. Quizá haber cenado con fuerza no era tan buena idea. Sintió que la protección de la puerta de Ravenclaw Chamber se activaba. Pasa. Hermione entró y cerró la puerta tras de sí antes de sentarse en el sofá a su lado. Diosa, ¿qué podía decir? Estaba muy emocionada por tenerla como novia, pero estaba absolutamente nerviosa por lo que decirle o cuánto era demasiado y demasiado pronto. Sin mencionar lo aterrorizada que estaba Rhea por decir algo incorrecto. Hermione la miró y le dedicó una sonrisa suave, lo que hizo que Rhea se calmara un poco. Es raro, ¿verdad? He estado pensando en que volvamos a estar juntos y ahora aquí estamos y no consigo pensar en nada adecuado que decir. Rhea asintió. Yo, siento lo mismo, aunque quizá un poco más nervioso. Hermione arrugó la falda, lo que hizo que Rhea pensara en cosas menos que puras. Una libido descontrolada tampoco me ayuda. Hermione frunció el ceño. ¿No dijiste que no tenías problemas desde, sabes? Rhea cerró los ojos. Fleur. Incluso pensar en el nombre de su ex le dolía el cuerpo y le enfriaba un poco más. Yo, no creo que tenga problemas con ser física. Ese beso de la otra noche desde luego no provocó nada negativo. Ambas chicas se sonrojaron al recordarlo. Lo de la libido es otra cosa, que no quiero tratar ahora. No es importante y al final se solucionará solo. Hermione no estaba del todo segura, pero no quería presionar demasiado a su novia. Quizá algunas reglas básicas. ¿Qué cosas hacer y qué no hacer? Rhea lo pensó y asintió. Vale. Podemos empezar por ahí. Ya sabes que soy nigromante, así que empecemos por ahí. Como nigromante tengo reglas y deberes que estoy obligado a cumplir. No puedo compartir nada sobre cómo un nigromante hace lo que hace, aunque sí puedo decir y mostrar el resultado final. Por ejemplo. Rhea vació una bolsa de huesos sobre la mesa frente al sofá y los inundó con magia de la muerte. Hermione observó hipnotizada cómo los huesos se realineaban en forma de pájaro. Un movimiento de la mano de Rhea después y ella estaba mirando a una Raven muy corriente. Vaya. El pájaro alzó el vuelo y voló alrededor de la habitación antes de posarse en el hombro de Hermione. Eso es reanimación, como los inferí, pero es diferente. Básicamente es un golem alimentado por magia de la muerte y hecho para parecer perfectamente normal. Eso es literalmente todo lo que puedo decirte. Sin hechizos, ni cómo lo mantengo ni qué puedo hacer con él. Puedo decir que no devuelve la vida al pájaro. Literalmente es un golem programado. Hermione acarició al pájaro y no obtuvo ninguna reacción. Imagino que podrías hacerlo más realista. Rhea asintió. Sí, solo que me queda mucho más trabajo. La luz se queja de que hagamos cosas así, pero es realmente difícil. Los inferí son mucho más fáciles, pero bastante asquerosos y nunca quiero plantearme hacerlos. Rhea se estremeció al poner una cara de disgusto y Hermione asintió, satisfecha. El pájaro voló hacia Rhea, se puso sobre la bolsa y volvió a sus huesos. Rhea guardó la bolsa. También tengo deberes hacia mis familias Peverell y Ravenclaw que no puedo compartir contigo hasta que nos casemos o tengamos un contrato de compromiso vinculante, este último nunca te lo pediré. Hermione asintió y dijo vale. A ella le parecía bien. Rhea se sonrojó. Te ataré a las protecciones de la cámara, pero no a las de mi dormitorio o estudio. No podrás abrir la puerta a nadie excepto a quienes estén registrados como invitados. Serían nuestros amigos y mi familia. Hermione volvió a asentir pero decidió bromear con Rhea. Cuando sugerí reglas, me refería más a lo que podemos esperar el uno del otro y lo que no podemos hacer.
Rhea se sonrojó. Perdona. A Hermione le encantaba cómo Rhea se sonrojaba y estuvo tentada de hacer algo al respecto. Se acercó y apoyó su costado contra Rhea, sintiendo cómo se tensaba un segundo. Un beso en la mejilla de Rhea alegró la noche de Hermione. Su novia era rojo tomate. Bueno. ¿Qué no podemos hacer? Rhea intentó que su cerebro volviera a funcionar. Cuando es algo serio, no quiero mentiras entre nosotros. Cuando haya un problema, por favor, sácalo y habla de ello. Rhea pareció triste por un momento y Hermione tuvo una idea del porqué. Lo prometo. Rhea la miró con unos ojos tan tiernos. Había mucha preocupación allí. Quiero confiar en ti, Hermione. Muchísimo. Para que trabajemos, necesitamos poder confiar el uno en el otro. Así que, por favor, no traiciones mi confianza. Rhea empezó a temblar y Hermione la abrazó, escuchando a su novia luchar entre sollozos. Yo, confiaba en Fleur con mi corazón. Puede que no lo dijera porque asumí que no era necesario. Me permití creer que estaría bien, que simplemente confiara en ella. Que lo haríamos funcionar de alguna manera. Ella no confiaba en mí tanto como me hubiera gustado, que Gabrielle se hiciera daño porque no quería jugar a los juegos de Dumbledore la enfadó mucho. Hermione apoyó la cabeza contra la de Rhea y escuchó cómo su novia lloraba. Podía ver a Rhea sin hablar de esto con nadie desde marzo. También estaba segura de que ninguno de sus amigos lo sabía. Excepto quizá Daphne. Su amigo de Slytherin era raro así y no estaba segura de cuánta confianza había entre ellos. Hermione besó el pelo de Rhea. Gracias por compartir eso conmigo. No me gusta verte sufrir así, pero si alguna vez necesitas desahogarte, estaré aquí para ti. Lo prometo. Rhea asintió y las dos repasaron algunas cosas más. Debido a que Hermione era amiga de Henry y él podría volverse loco por su noviazgo, ambos acordaron mantener la relación en secreto para quienes no lo sabían y no ser demasiado cariñosos en público. Hermione vio que la ausencia de afecto público no molestaba demasiado a su amiga. Sabía que Rhea era una persona reservada, después de todo. Ella aceptó ir despacio para tener intimidad física, aunque se permitía besar en privado. También seguirían algunas costumbres de cortejo en privado, como enviar regalos o dejar notas. Nix y Tipsy serían sus intermediarios para mensajes privados. Hermione tendría una habitación de invitados permanente en la cámara con sus propios encantamientos privados, para su seguridad y privacidad en caso de que ocurriera algo imprevisto. Hermione miró el reloj de la pared. Tendré que salir pronto a una patrulla de prefectos. Rhea miró y asintió. Pronto te conseguiré una escolta a la sala de reuniones de los prefectos. ¿Algo más? Hermione se mordió el labio. Algunas cosas, pero necesito ver qué se puede hacer antes de mencionártelo. Voy a hablar primero con el profesor Potter. Aunque hay una última cosa que quiero hacer hoy. Rhea volvió a mirar a Hermione cuando un par de labios cálidos se posaron en los suyos. Le avergonzaba el quejido que soltó su garganta, pero ahora mismo no le importaba. Los dos se pegaron mientras el beso se prolongaba bastante hasta que Hermione lo rompió para tomar aire. Rhea sintió como todo su cuerpo se llenaba de calor mientras Hermione se humedía los labios. ¿Eso es aceptable por ahora? Rhea asintió mientras intentaba que su cerebro volviera a funcionar. Hermione sonrió. Bien. Siguió otro beso y Rhea desistió de hacer que su cerebro funcionara esa noche. Lo intentaría de nuevo por la mañana. Voldemort miró con preocupación la entrada de Robert Desange a su sala de audiencias. Cuando envió pistas a los vampiros a finales de otoño, recibió reacciones muy positivas ante una posible alianza. Sin embargo, Robert solo llevó a 3 hombres a la reunión. No le gustaba la sensación de esto. Vampiro Desange, bienvenido a mi residencia. Espero que no sea grosero, pero ciertamente esperaba un compromiso mucho mayor de vuestro pueblo para ayudar en nuestros esfuerzos. El vampiro de aspecto mayor asintió, con una expresión cansada en el rostro. Ese podría haber sido el resultado probable, si hubieras llamado antes de la semana pasada. Voldemort se inclinó hacia adelante, sus ojos rojos brillando suavemente con magia. Dime, ¿qué podría haber minado el entusiasmo de tu gente por mis ofertas en tan solo una semana? ¿No es suficiente la libertad de darse un festín con los mugles sucios? ¿O incluso la promesa de mayores asignaciones de tierras y territorios para tus nidos? El vampiro se movió nervioso sobre sus pies. Los ancianos de toda Europa se acercaron a todos los nidos, declarando que todos los vampiros debían permanecer neutrales en el conflicto que se estaba gestando en Gran Bretaña o ser desterrados de los nidos y cortes, sin recibir más ayuda ni representación.
Robert se quedó quieto cuando Voldemort se levantó y empezó a pasear a su alrededor. ¿Y el anciano Vsevolor? En el pasado estaba muy interesado en ayudar a mi causa y parecía ansioso cuando regresé. Robert suspiró. El anciano Vsevolod fue reemplazado por Anastasia, una de las vampiras más jóvenes de su corte. Murió defendiendo su posición como anciano. La elder Anastasia sumó su voz entre los ancianos de Europa y aseguró el voto de neutralidad. Voldemort paseaba delante del vampiro, poniendo los nervios de los presentes. Voldemort se detuvo frente al nervioso vampiro. ¿De dónde ha salido este voto de neutralidad? Robert suspiró aliviado. Los duendes contactaron con la corte de los ancianos en nombre de una bruja que, al parecer, está asegurando un fuerte apoyo entre las criaturas oscuras de Gran Bretaña y Europa. A quienes no se hallan completamente con ella se les pide que adopten una postura neutral. Los ancianos no estaban muy satisfechos con la propuesta de alianza, pero no veían problema con la de la neutralidad. Voldemort sintió que su preocupación crecía. ¿Criaturas oscuras, dices? Greyback ha mencionado que muchos de los bueyes errantes y manadas más pequeñas habían desaparecido de sus antiguos territorios. Uno de los grupos más antiguos tuvo un nuevo conjunto de protecciones en su territorio. Es posible que estos incidentes y la nueva postura de tu gente estén conectados. ¿Esta bruja tiene nombre? Voldemort observó cómo el vampiro parecía inseguro. Los ancianos descubrieron que el nombre solía ser probablemente un seudónimo, pero los duendes no son conocidos por mentir. Aparentemente, el nombre tiene suficiente mérito como para que los duendes lo utilicen en sus documentos oficiales. Llamaron a la bruja Lady Lefay, aunque prefiere que se llame Mistress Lefay. Rara, bruja inglesa, si me preguntas. Voldemort se quedó paralizado cuando Roberts dijo señora. Ese era el término que usaban los dementores para dirigirse a su nuevo gobernante. Parece que los dementores solo eran el acto de apertura. Si ella era responsable de proteger a los sangre sucia, los hombres lobo y ahora asegurar la neutralidad de los vampiros, la bruja debía estar preparándose para una toma de control. Los mestizos y los sangre sucia superan en número a los sangre pura y las fracturas en el Wisengamot son suficientes para que una huelga bien organizada pueda significar una revolución exitosa y adecuada. Debería saberlo, llevaba planeando la suya desde su resurrección. Gracias por compartir esta información, Desange. Ya que estás aquí, supongo que aún quieres unirte a nosotros. El vampiro asintió, lo que le dio a Voldemort algo en lo que concentrarse. Entonces tu primera tarea es reunir a los vampiros que puedas que estén dispuestos a desafiar a la corte anciana. Una vez que capturemos el ministerio, tendrás los medios para establecer nuestros propios nidos y asiento de anciano dentro de Gran Bretaña. Robert hizo una reverencia y él y sus guardias dejaron atrás a un Voldemort pensativo. Lefay. Un nombre apropiado para una bruja oscura que busca revolucionar la sociedad mágica. El nombre atraerá a la facción oscura hacia ella como moscas a la carne, mientras que la luz o bien se acobardará o reunirá sus fuerzas en respuesta. Voldemort se quedó quieto ante eso. La luz ya se había reunido. La orden de Dumbledore se estaba acumulando por su regreso y ahora una nueva dama oscura preparaba su propio ataque, probablemente contra ambos. Probablemente estaba aprovechando el conflicto que se estaba gestando para eliminar a los grandes implicados. Voldemort necesitaba más tiempo. Las muertes de Rookwood y los mortífagos en Azkaban fueron una pérdida devastadora y el apoyo apenas llegaba a poco. No tenía ninguna posibilidad contra un enemigo organizado que claramente estaba haciendo sus últimos preparativos. Barty había regresado recientemente con los nombres de antiguos inefables y sus mortífagos les harían una visita pronto, para recopilar toda la información posible sobre el Salón de las Profecías. Ya habían empezado a identificar las fechas más vulnerables para el ministerio y preparaban sus recursos y hombres para avanzar. Su propia familiar Nagini había estado merodeando por el ministerio y ya había visto a algunos hombres de Dumbledore custodiando la entrada. Voldemort sonrió al pensar en él. Necesitaba que Dumbledore se convirtiera en un objetivo más atractivo para esta Lady Lefay, para mantener su atención lejos de sus propios movimientos. El odio del anciano por todo lo oscuro debería impulsarle a cazar a esta nueva dama oscura, quizá arrastrando a las dos fuerzas a una pelea que él pudiera observar. También tenía la forma perfecta de informar al viejo cabrón sin que se diera cuenta. La mente del chico resultaba ser un recurso mucho más valioso de lo esperado. También debería pedirle a Severus que confirmara sus preocupaciones al respecto, ya que Dumbledore estaría más dispuesto a aceptar la información si provenía de ambas fuentes aparentemente fiables. Barty, tu brazo.
Su fiel servidor le reveló la marca tenebrosa. Hora de charlar con el maestro de pociones de Hogwarts y dejar algunas migas de pan atrás, antes de enviar al pobre Henry algunas visiones desagradables mezcladas con recuerdos y planes. Que la orden dividiera su atención entre el departamento de misterios y esta nueva dama oscura solo podía ser una ventaja para sus mortífagos, una que no ignoraría. Hermione se sentó junto a Neville y Ron en el dormitorio de chicos de Gryffindor que ocupaban sus amigos mientras Henry les contaba su visión a ellos y a la orden a través de su espejo de comunicación. Apenas había pasado un mes desde que regresaron a Hogwarts y ya las cosas se estaban poniendo más difíciles para su amiga, que se había despertado sudando frío. La voz de Dumbledore se escuchó claramente, tensa por la preocupación. Severus debería llegar aquí pronto antes de volver a Hogwarts, así que debería poder confirmar lo que tu visión nos reveló. La aparición de este nuevo enemigo nos preocupa a todos. Aunque Voldemort pueda estar en desacuerdo con esta dama oscura Lefay en este momento, puede que eventualmente esté lo suficientemente desesperado como para aliarse con ella contra nosotros. Eso no puede permitirse. Bill, ¿tienes contactos en el continente y en Gringotts? ¿Has oído hablar de una nueva Lady Lefay? La voz de Bill se unió a la discusión. Hay mucho desentendimiento sobre una antigua familia que mueve recursos, quizás relacionado con las leyes actuales sobre magia negra que están revisando la IGU y sus miembros, pero no se han mencionado nombres. En Londres, hemos visto al jefe Ragnarok estar mucho más activo últimamente, aunque eso podría deberse a su nuevo puesto en el Wizengamot. Aunque no ha habido ningún movimiento importante en Londres en comparación con el resto del continente. Dumbledore pareció suspirar aliviado. Bien, entonces puede que Lady Lefay aún no tenga un punto de apoyo en Gran Bretaña. Pero en cuanto lo haga, tenemos que estar preparados. Shacklebolt, Alastor, vosotros dos debéis preparar un equipo para responder rápidamente si se entera de su llegada o de cualquier otra actividad inusual en los próximos meses. Arthur, James, Estia y Emma seguirán vigilando el departamento de misterios, aunque quizá necesitemos hacer más rotaciones de guardia. Si esta dama oscura llega a Gran Bretaña y se une a la facción oscura, podría significar otra guerra como la anterior o quizás aún más devastadora. Todos al otro lado del espejo de comunicación hablaban unos a la vez mientras Hermione pensaba en lo que había oído. Lo que custodian en el departamento de misterios era una curiosidad, pero la mención de la dama oscura Lefay no coincidía con lo que estudió con Vince. Profesor Dumbledore, ¿por qué le preocupa tanto el nombre Lefay? Vince dice que es un título otorgado a quienes consiguen el apoyo de las razas mágicas y que Morgan Le Fay fue defensora de los derechos mágicos durante su época. Sus amigos a su alrededor la miraban como si estuviera loca hablando de historia en ese momento, pero Dumbledore respondió de todos modos. Señorita Granger, aunque Morgan Le Fay pudo haber empezado como una voz para la población mágica, pronto se convirtió en una bruja peligrosa y oscura que intentó arrebatar el control de Albion al rey Arturo. Sus fuerzas violaron y saquearon castillos y aldeas hasta Camelot antes de ser destruidas en Camlan, donde el propio Arturo pereció defendiendo al pueblo. Si hubiera ganado, las criaturas oscuras se habrían extendido por la isla, aterrorizando a la población y manteniéndola firmemente bajo su control. Que esta nueva amenaza use ese nombre sugiere que quieren ver una segunda venida de la Edad Oscura nacida de la caída de Camelot, y solo ese nombre atraerá a la facción oscura hacia ella, ya que todos idolatran el caos y la violencia que ella lideró. Esta nueva amenaza debe ser detenida antes de que Voldemort busque su alianza y la oscuridad consolide su apoyo a su apoyo. Al parecer, Snape llegó y apoyó la afirmación de Henry, ya que Voldemort le pidió que estuviera atento a cualquier movimiento de familias oscuras para aliarse con un nuevo enemigo. Hermione, sin embargo, no estaba convencida por la historia que le contó el director. Ella y Luna habían pasado mucho tiempo juntas y su amiga estaba súper entusiasmada con los Fae. Aunque los Fae a veces se dividían en luz y oscuridad por el uso de términos como las cortes Elie y Unseelie, Luna decía que la mayoría de los Fae tenían una corte Fae sencilla donde todos se reunían cuando se emitía una llamada, aunque los Fae con comportamientos y territorios similares tendían a tener relaciones más amistosas o confrontativas fuera de la corte. Si los Fae solo tenían una corte, eso significaba que probablemente tendrían una orientación más neutral. Entonces, ¿por qué una corte neutral de las hadas apoyaría a una bruja oscura empeñada en el caos y la destrucción? No tenía sentido para ella. ¿La nueva dama oscura eligió el nombre porque atraía a la oscuridad, o se lo dio otra corte de las hadas?
La primera opción encajaría con las palabras de Dumbledore, pero cualquiera que fuera sorprendido usando ese nombre atraería una condena inmediata de la luz. La segunda opción le hizo preguntarse si los Fae estaban más activos de repente. Probablemente la biblioteca de Hogwarts no tenía libros sobre las hadas ni un punto de vista más neutral de la época, pero Hermione tenía una idea de dónde podría encontrar libros que los tuvieran. Al fin y al cabo, su novia llevaba túnicas de bruja de 1000 años para Samhain. Abrió la puerta que daba a la cámara de Ravenclaw y empezó a mirar la estantería. Algunos de los libros parecían prometedores y bajó uno que parecía referirse a la época de los fundadores, cuando se giró y se quedó paralizada. Rhea estaba delante de ella, vestida solo con una toalla envuelta alrededor del cuerpo, su cabello negro con reflejos bronce cayendo planos alrededor de su rostro, las gotas de agua aún claras en su cara y cabello. Rhea alzó una ceja. Hermione, a pesar del libro que tienes en las manos, tengo que preguntar. ¿Intentas pillarme desnuda justo al salir de un baño o de alguna manera tienes el peor momento para visitarme? Hermione se sonrojó y respondió rápidamente. Lo segundo, definitivamente lo segundo. Rhea la miró a los ojos y sonrió. Me alegra saberlo. Tu investigación es lo suficientemente importante como para que necesites que tu cerebro funcione o te gustaría un beso de tu novia casi desnuda. Hermione la sacudió y Sue hizo sonreír a Rhea mientras la ratona de biblioteca se sentaba. Por favor, continúa. Necesito buscar algo. Sintió a Rhea moverse detrás de ella y besarla en la cabeza. Saldré pronto. Hermione se centró en el libro mientras empezaba a leer. Hablaba de Hogwarts y sus fundadores reuniéndose aproximadamente al mismo tiempo que Camelot se organizaba en el sur de Albion, pero no mencionaba claramente comunicaciones ni relaciones entre los dos castillos, salvo una batalla que tuvo lugar en los terrenos de Hogwarts. ¿Qué buscas? Hermione pasó la página. Surgió algo raro y me dejó confundido sobre la lección de Vince sobre los acontecimientos en Camelot. Esperaba que tu biblioteca de Ravenclaw tuviera información más imparcial. Su novia tarareó y se fue hacia el despacho que Hermione sabía que estaba fuertemente protegido. Salió con un pequeño libro encuadernado en cuero antes de dirigirse a la estantería principal y sacar 2 libros más grandes y dejar todos delante de ella. Los 2 libros grandes son los que encontrarías en la mayoría de las bibliotecas familiares y en algunas librerías. Una cuenta la historia desde el punto de vista de las familias de la luz, como Merlín fue el regalo de Dios para la Gran Bretaña mágica y Morgana Le Fay fue la reencarnación de la bíblica Lilith, violando y saqueando Gran Bretaña hasta su máxima fuerza antes de ser vencida. El otro es el punto de vista de las familias oscuras, hablando del derecho de nacimiento robado de Morgana Pendragon, el sueño de un paraíso oscuro que iguale la fama de Camelot y la rivalidad y conflicto interminables entre Merlín y la mayor bruja oscura de todos los tiempos. Al mirar el libro más pequeño que estaba sobre los otros 2, Hermione lo cogió. El libro se sentía antiguo pero bien conservado. Incluso podía sentir algunos encantamientos en él, algunos que le recordaban a la magia real. Probablemente encantamientos de conservación escritos en la cubierta para mantener el libro a salvo. Y con el objetivo la vista y vio cómo el rostro de Rhea perdía su diversión. Ese es el diario de un Ravenclaw que vivió en la misma época que Camelot. Si esta fuera testigo de toda la vida de principio a fin y escribió lo que pudo. Es lo más parecido a una opinión imparcial salvo evocar a los muertos o, Dios no lo quiera, encontrarte con Merlín en la calle. Debo advertirte, no es una historia agradable. La época de Camelot y los fundadores no era una buena época para mujeres ni incluso la fundación de Hogwarts es realidad. Aún así, te sugiero que lo veas entero si no empiezas a episodio. Le puse un hechizo de traducción para que pudieras leerlo sin necesidad de entender inglés en drástico. Hermione así se acomodó en una posición más cómoda antes de abrir el libro.